Vamos nosotros hoy a hablar. Este estudio se iba a dar los martes y algunos hermanos que no pueden venir los martes me dijeron que querían oírlo. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo salomónico, vamos a darlo los domingos y así más personas pueden escucharlo. Es acerca de soteriología. ¿Qué es eso? Eso es la doctrina de la salvación. Nosotros somos salvos a través de Cristo. Es una realidad. Ahora, la salvación tiene sus implicaciones según la ve Dios. Vamos a ver cómo ve Dios la salvación esta tarde. Déjeme decirle, hermano, que históricamente hay dos posturas de la doctrina de la salvación. Dos grandes posturas. Por un lado, está la postura llamada calvinista, que viene de Juan Calvino, que fue un teólogo que organizó la doctrina. No fue el que la creó, ni fue el primero que pensó así, sino que él se encargó de organizarla. Y la postura antagonista de eso es el arminianismo, que viene de Jacobo Arminio, que fue otro teólogo que, viendo la forma que Calvino la veía, dijo, así no es de esta forma. Pero yo ni quiero ver la manera de Calvino, ni la manera de Arminio. Quiero ver la manera bíblica. Porque antes de ello estaba la palabra de Dios. Y yo quiero ver la palabra de Dios. Y el tema de hoy es predestinación versus libre albedrío. Y para ello voy a leer, me voy a permitir, busquen la Biblia, vayan conmigo, hermano, en todo lo que yo voy a leer, porque al final va a haber un tiempo de 15 minutos de preguntas y comentarios. Amén. Efesios 1. Vayan conmigo, Efesios 1. Es el primer versículo que vamos a leer. El primer lectura, gloria a Dios. Del 2 al 14. Efesios 1. Bendito sea Dios. ¿Lo tienen, hermano? Esto no es de tiempo, es de resistencia. Amén. Efesios, gloria a Dios, 1, perdón. Vamos a leer desde el 3 al 14. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él haga en nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra que vamos a tomar es la palabra predestinación. Yo quiero hacer brevemente una pregunta y una respuesta rápida para usted. ¿Qué te entiende por predestinación? Algo que se planeó hacer de tiempos atrás, desde hace tiempo atrás. Ok. Esta palabra predestinar viene del vocablo prorizo en griego. Yo tomé alguna parte, busqué los libros, yo no sé griego, cuidado, porque hay gente que viene privado que sabe, tienen libros y lo vi, yo tengo el libro y lo busqué. Se llama determinar antemano. Yo determino antemano. Eso es predestinar. Y ese vocablo en el original se usa ese término, que es predestinar. Así como lo tradujeron Casiodoro de Reina y Reinaldo de Valera, es así como es. Predestinar. Encaja en el original prorizo. Amén. Dice, hermano, que él no predestinó. Amén. El 5 dice, amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga esta palabra, hermano, tan fuerte. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios nos predestinó y no tuvo ninguna injerencia, ningún estímulo, ninguna influencia de nadie, sino que Él nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. En otra palabra, a Dios le dio la voluntad de predestinar. Según vemos este versículo 5. Amén. Que Él nos predestinó. Ahora vamos a leer el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Lo está reiterando aquí. Hermano, anoten estos versos que vamos a seguir leyendo, para que lo estudien en casa y puedan tener más, porque en este tiempo no se puede hacer un análisis profundo de eso. Pero el versículo 5 y el 11 nos habla que fuimos predestinados según el puro afecto de su voluntad y según el designio de su voluntad. En otra palabra, Dios en su voluntad nos predestina. Eso es lo que está diciendo. Bueno, esta lectura da a entender algo, que nosotros fuimos predestinados. Ahora bien, surge, acuérdense que el estudio es la predestinación en el libre albedrío, versus el libre albedrío. Surge algo. Primero, que sí, la predestinación existe. Segundo, que es según el puro afecto de la voluntad de Dios. Es una realidad. ¿Qué pasa? Hay una forma de ver esto. Y hay otra forma de verlo también. Vamos a hablar, una forma de ver esto es que Dios escogió a los salvos antes de la fundación del mundo. Y que Dios predestinó antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a ser salvos. Y según leímos, eso que Dios hizo fue porque Él lo decidió así. Porque dice el puro afecto de su voluntad, dice que Él lo decidió así. Eso es lo que entendemos en esta lectura. Entonces, dice una doctrina
por ahí que nosotros somos salvos porque Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo y que Él le dio la voluntad de escoger, según estos versículos, a quien quiso escoger. Por ejemplo, yo soy hoy cristiano porque Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Dijo Cristo, usted no me cogieron a mí, yo lo cogí vosotros primero, ¿verdad? Eso dijo Cristo. Y por eso yo soy cristiano. Esa doctrina dice que no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino que depende de la escogencia que Dios hizo según el puro afecto de su voluntad. Eso trae una complicación. ¿Cuál es la complicación que trae eso? Que los salvos son salvos porque Dios quiso que se salvaran. Y los perdidos están perdidos porque Dios quiso que se perdieran. Esa es la conclusión que se llega. Porque se es según el puro afecto y voluntad. Pero Dios entonces, a Dios nadie lo puede cuestionar. Dios hace lo que Él quiera. Esa doctrina piensa eso. Sin embargo, tomando como base eso, hay otra creencia que dice, sí, es verdad, Dios nos escogió, pero no fue arbitrariamente. Hubo una base de acción de Dios. Y esa base de acción de Dios es su omnisciencia. Usted sabe que Dios, uno de sus atributos es la omnisciencia. Dios sabe todo, el presente, el pasado y el futuro. Es una característica únicamente de Dios. Entonces, una versión dice que Dios decidió escoger a quien quiere escoger. Pero otra dice, sí, Dios lo decidió, pero fue bajo una condición. Que Él sabía de antemano quiénes iban a creer en Cristo. Y como sabía eso, Él entonces lo escogió. Porque Él decía, Isabel va a creer en mí, yo la voy a escoger, porque esa va a creer. Araceli va a creer en mí, yo la voy a escoger, porque ella va a creer. Esa es la otra doctrina. Entonces, ambas doctrinas tienen su pro y su contra. Ahora bien, yo me adhiero más, y ahí voy a tener un sesgo, voy a tener una inclinación, porque soy honesto, pero primero leo la Biblia y usted tome sus conclusiones. A la segunda versión, que la base de la escogencia de Dios fue, aunque fue el puro afecto de su voluntad, pero bajo una base. ¿Cuál fue la base? Que Dios le escogió porque Él quiso, voluntariamente, o que Dios escogió porque Él sabía. Yo me voy a que Dios escogió porque Él sabía. Y ahí me enmarco. ¿Por qué? Porque voy a seguir leyendo la palabra. Les dije que no voy a usar ningún argumento de los calvinistas y los arminianos, sino voy a usar argumentos bíblicos. Yo quiero que busquen conmigo Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vayan conmigo. Y anoten lo que quieran luego en casa profundizar. Que el domingo que viene, si tienen alguna objeción, brevemente la podemos discutir en el segundo tema. ¿Cuáles son 3 domingos? Y me excusan el cansancio. Romanos 8:28 al 30. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ponga atención, hermano. Amén. Ponga atención. Pero no me maltrate a los niños. No le vaya a dar un golpe. ¡Cállate! No. Ámeme a los niños. Romanos 8:28 al 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Son qué? Llamados. A los que antes conoció, ¿antes qué?
también los predestinó. Leímos en Efesios que Dios predestinó, ¿no verdad? ¿Pero a quiénes fue el que predestinó, según el Romano? A los que antes conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. En esta seguidilla, ¿qué es lo que empieza? Primero, a lo que antes conoció. A lo que antes conoció. Yo no puedo conocer, por ejemplo, en el año 1901 nació Isabel. Amén. En el año 1900 yo no puedo saber nada de Isabel, ¿no es verdad? No se sabe nada, ni en los libros de historia ni de nada, porque ella nació en 1901. Entonces Dios, ¿cómo conoció a Martín? Por más viejo que sea Martín, desde antes de la fundación del mundo. No puede, ¿no es verdad? Dios puede, pero yo no puedo. Entonces, lo que antes conoció. Entonces, ¿cuál fue el motivo que conoció Dios de mí antes de la fundación del mundo? Para Él, por ese conocimiento, diga bien, predestinarme. Entonces, yo entiendo, por estos versos, que el previo conocimiento de Dios, la base de la predestinación de Dios, que Dios conocía de antemano a la persona que Él llamó y que aceptaron el llamado, lo que antes conoció. Dios sabía que Emilio, que era un borrachón, iba a aceptar a Cristo. Dice Emilio que no lo ayude. Amén. Iba a aceptar a Cristo. Dios lo sabía. ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Porque Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Por eso que yo creo que la base de la predestinación, el previo conocimiento de Dios. Y con eso el puro afecto de su voluntad quiere decir que Él, predestinando con esa base, eso fue el que lo decidió. Yo no puedo influenciar en Dios. ¿Qué pasa, hermano? Veamos. Tengo un ejemplo para eso. Supongamos, yo sé que muchos de ustedes han ido a resort. Es un hotel, que hay playa, hay comida, es todo incluido. El resort y algunos restaurantes tienen una característica. Y es que ellos, tú no puedes ir de repente. Aquí estoy yo, vengo para el resort. No. Tú tienes que primero hacer ¿qué? Una reservación. Hay un hotel que tiene 5.000 habitaciones. 5.000 habitaciones. ¿Cuál es la capacidad? 5.000 habitaciones. Pero si nada más reservan 3.000 personas. ¿Quiénes preparan alimento para cuánto? ¿Cuánta habitación preparan? Para 3.000. Aunque la capacidad sea 5.000, ellos, los gerentes y los empleados del hotel, saben que ya están reservados 3.000 personas. ¿Y por qué saben eso ellos? Porque las personas hicieron la reserva antes de ir. Bueno, Dios no predestinó porque Él sabía cuántas personas se iban a convertir antes de que existiera el mundo. Porque Dios sabe el futuro. Yo me inclino más a esa creencia que la otra que dice, bueno, porque Dios le da la gana de que Emilio se salve y Ana se pierde. Un ejemplo, Ana. Que no, yo creo que eso va en contra de lo que Dios ha expresado en la Biblia. Vamos a leer este último texto para reforzar la inclinación que tengo a que fue previo conocimiento de Dios. Primera de Pedro 1:20. ¿Qué dice? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya predestinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Amén. Le hace el 19. Dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ahora bien, hermano, anoté más ese verso, no importa. Yo quiero ahora, estamos claros que hay predestinación, ¿no es verdad? ¿Quiénes no están de acuerdo que hay predestinación? Díganlo. Todos estamos de acuerdo que hay predestinación. Lo que estamos discutiendo es la base de la predestinación. Si fue Dios que arbitrariamente no predestinó, o Dios sabía quién se iba a convertir. Ahora bien, la opinión que tengo, que fue que Dios sabía, tiene sus objeciones. Primera objeción es que Dios tiene poder para hacer que todo el mundo crea. ¿O no tiene poder Dios para eso? Y que Dios escogió de toda la humanidad un grupo de personas. Cuando Cristo dice, ninguno viene a mí si el Padre no me lo da, fue que el Padre decidió que los que van a venir a Cristo se van a salvar. Dice Cristo que ninguno de los que vienen a Cristo se pierde, sino el Hijo de perdición. Ahora, hay más objeciones en contra de aquellos que creen que la predestinación fue arbitraria, en el sentido de que Dios dijo quiénes se van a salvar, quiénes no. Se salva Paola, pero Pamela no. Según esa creencia. Se salva Stephanie, pero Jenny no. Según esa creencia. Según la creencia calvinista. Yo no creo así, hermano. ¿Por qué? Porque para mí destroza el carácter de Dios mostrado en la Biblia. Vamos a leer algunos versículos en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor, con voz alta y con trompeta de Dios. Por favor. Sí. 1 Timoteo 2, 1 al 4, perdón. No, 1 Timoteo 2. 2. Amén. Dice ministerio de paz y de salud. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó. No, según 1 Timoteo 2, 1 al 4. Depende del abanico saliendo la queja ahí. Instrucciones sobre la oración. Sí, ese mismo. Y se exhorta ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si yo pienso que la predestinación fue que Dios escogió un grupito, ese verso entonces se cae. Y aquí todos los hombres, hermano, es todos los hombres. Todos los hombres, es todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si esa es la voluntad de Dios, lo que quiere Dios, ¿cómo es posible que ese mismo Dios haya predestinado a un grupito nada más? Hay como una resistencia entre lo que dice de Dios, de ese verso,
y los que opinan de Dios, los que creen que la predestinación es vital. Hermano, la predestinación es bíblica, pero la base de la predestinación es el previo conocimiento de Dios. El versículo de Pedro que estaba buscando ahorita es 2 de Pedro, porque dije primero, 2 de Pedro 3:9. 3:9. Sí, ese es el versículo. Amén. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, que ninguno perezca. Hermano, lo que creen que es que Dios predestinó arbitrariamente, dicen, eso todo se refiere a todos los que están predestinados, no dice todos, a toda la persona, porque no podemos arreglar la Biblia a nuestra conveniencia. Ahora yo quiero que leamos Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? El versículo, uno de los versículos más famosos. De tal manera, Después del Salmo 23, ese que va. de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que lo vive. Amén. Permiso. ¿El audio sobre la gente que habla? Amén. Hermano, porque de tal manera amó Dios a los escogidos, No, a todas las maneras. a los seleccionados, al mundo. Aquí la palabra mundo es cosmo, en griego. Cosmo es el orden que hay, el todo. Amén. La palabra en griego para mundo es cosmo, y significa todo, el orden de todo, el cosmos, la globalidad, obviamente dirigido a la persona. Que acuérdense que la Biblia tiene mundo, tiene 3 acepciones en la Biblia. Tiene la acepción de la creación, de Jehová la tierra y su plenitud, y el mundo y en lo que en él habita. En ese mundo es la creación, es el mundo. Mundo también son la gente, lo que se encuentra en Juan 3:16, y mundo también es el sistema del mundo. O sea, la palabra mundo hay que verla en el contexto. Aquí, cuando dice amó Dios al mundo, no se refiere al sistema de la creación de los árboles, tampoco se refiere al sistema político, social del diablo, sino se refiere a la gente que habita el mundo. Y Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Vea esto, esto es interesante. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, este para todo aquel tiene una importancia, porque una vez le preguntaron a una persona que cree calvinista, un hombre, bueno, un hombre que se escucha mucho en las redes, cristiano, un hombre de Dios, pero que cree de esa forma. Le preguntaron eso, y él, para arreglarlo, dijo, no, lo que pasa es que ese mundo es que Dios va a coger a los escogidos del mundo. Y no, paró así, ¿no? Así, ¿no? Entonces Cristo murió nada más por un grupito. Entonces, hermanos, vimos aquí en estos 3 versos, y hay más, lo que pasa es que el tiempo no da, que Dios ama al mundo y que quiere que el mundo sea salvo. El mundo, Dios ama al mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Yo creo que leamos Juan 3, vamos a leer el 17 y con eso entro al otro tema que es libre albedrío. Amén. Yo quiero justificar, mira, pues yo estoy hablando de libre albedrío, hermano. Lo que pasa es que yo quiero justificar porque yo creo que Dios predestinó en base a lo que Él sabía, no a lo que Él determinó. ¿De acuerdo? O sea, si Dios determinó que Araceli sea salva antes de Araceli nacer sin importarle nada, esa es la base que quieren mucho. La base mía es que Dios conocía que Araceli iba a aceptar el nombre de Jesucristo. Entonces yo quiero determinar esa base. Pero para eso tengo que justificar que el hombre tiene libre albedrío. Y empiezo con eso. Juan 3, 17.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siga. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Siga. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siga. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Déjelo ahí. Yo quiero el último versículo. Mire, cuando ella dice, el que cree no es condenado, el que no cree ha sido condenado. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que el hombre nació con la naturaleza y la pena del pecado. Todo el ser humano nace en una condición de condenación. ¿Sí o no? Según la Biblia. Por eso se hace necesario venir a Cristo. Entonces dice, el que no cree ya ha sido condenado. Si usted rechaza a Cristo, usted está condenado. Pero el que cree, entonces, hermano, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más. Y la cuestión aquí, el término aquí, amar, prefirieron la tiniebla, amaron más, les gustó más la tiniebla que la luz. Entonces, hermano, dicho esto, Dios, lo que sabemos de Dios, el carácter de Dios, es que Dios ama al hombre. Y que Dios predestinó a aquellos que son salvos. Lo que pasa es que Dios le hizo una reserva a aquellas personas que Él supo de antemano que iban a aceptar a Cristo. Y lo predestinó. Acuérdense la analogía que hicimos del risol. Ese risol tiene capacidad para muchas personas, pero reservó nada más ¿para quiénes preparó habitación? Para aquellos que hicieron su reserva de antemano. Bueno, Dios conocía que fulano iba a aceptar a Cristo, le hizo una reserva. Digo, yo te voy a predestinar para la gloria. Te voy a predestinar para la glorificación, para tenerte como hijo. Porque Dios sabía, Dios de antemano sabía. Porque de lo contrario, Dios, si fuese por lo que Él quiso, arbitrariamente, porque le dio la gana o porque... Entonces Dios es un Dios que no es amor, hermano. Porque Dios va a crear gente para condenarla. Y si Dios... No, porque Dios no es así, dicen. Dios es amor porque amó a un grupo para salvarlo. Sí, pero por default se entiende que si tú escogiste a uno y a otro no, tú desechaste a uno, que tú hiciste a esa persona para que se pierda. Se Dios va a crear criaturas para que se pierdan. Yo te voy a hacer para la perder. Ellos dicen, porque hay pasos de perdición, y eso está en Romanos 10, pero que eso habla de Israel y la elección de Jacob y de Esaú, pues ellos lo globalizan. No, eso habla de casos de Jacob y Esaú. Pues el punto es que los versículos que hemos leído muestran que el amor de Dios es para el mundo entero. Ahora, ¿quién aprovecha ese amor? Los que lo aceptan, eso es simple. ¿Podemos rechazar entonces la gracia de Dios? Sí. Bueno, ellos dicen que la gracia es irresistible. Mira, Martín, que la gracia de Dios te toca a ti, tú no puedes negar eso, porque Dios es tan fuerte que te barata tu voluntad y hace que tú aceptes a Cristo. Eso está lejos, eso es lógico, porque Dios tiene ese poder, pero no es bíblico. Vamos a leer ahora Hechos 7:51 para que usted vea que la gracia de Dios puede resistir. Hechos 7:51. Sí. Dice, duro de celos, incircuncisos, de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Amén. Vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. O sea, tú puedes resistir el llamado de Dios. Porque ahí que yo entro con la parte del libre albedrío. Que nosotros como humanos, Dios no nos quita el derecho de tomar una decisión en la creación.
¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Que no coman del árbol de ciencia y bien y mal. ¿No se lo dijo? La voluntad de Dios era que ellos comieran o que no comieran. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Y por qué ellos comieron? Y no estaban caídos ahí. Ahí no tienen naturaleza de pecado. Ahí no estaban ellos separados de Dios. Ellos estaban en comunión con Dios. Sin embargo, ellos optaron ¿por qué? Por desobedecerle a Dios en una condición de amor de Dios. No estaban en pecado ellos. ¿O estaban en pecado? Entonces, hermano, ¿podemos nosotros resistir a Dios? Sí. ¿Podemos desobedecer a Dios? Sí. ¿Podemos nosotros decirle que no a Dios? Sí. Es una prerrogativa humana. Ahora, Dios, el deseo de Dios es que todo hombre se arrepienta. Es lo que Dios quiere. Ahora, para Dios lograr que todo hombre se arrepienta, tiene que todo hombre aceptar voluntariamente a Cristo. Oh Dios, entonces obligar al hombre a aceptarlo. Y como Dios hizo el hombre para que tomara la esencia del hombre, para que tomara una decisión sobre su mandamiento, ¿qué hizo Dios? La soberanía de Dios. ¿Cómo Adán y Eva iban a adorar a Dios? Si Dios le dio todo. ¿Cuál era el acto de obediencia? ¿Cómo Dios se iba a mostrar como soberano? Dándole un mandamiento simple. ¿Cómo ante todo menos diez? Ese mandamiento. Y ellos obedeciendo a eso, le daban a Dios el papel de soberano. Sin embargo, Dios no le quita la capacidad, la voluntad propia a ellos. Ellos optaron ¿con qué? Con él. ¿Influenciados? Sí. Ahora bien, hermano, es cierto que el hombre tiene la naturaleza caída y que su pensamiento y su corazón está inclinado hacia lo malo y que el pecado es más placentero que una vida de justicia. ¿Cuál es más placentero? ¿Usted vengarse o perdonar? Diga la verdad, sea sincero un día. Vengarse crea más placer, pero el perdonar es lo que Dios quiere. Amén. Pero, porque somos gente que estamos en la carne y la cosa mala. Mire, hermano, es difícil perdonar, es difícil humillarse, es difícil porque estamos en la carne. Ahora, no es que tu voluntad es atrapada, que tú no puedas hacer lo contrario. Entonces usted tiene libre albedrío. Y bíblicamente, vamos a verlo. Deuteronomio 30, del 15 al 19. Alguien que lo lea. Anoten esos versos, hermano, estudienlos en casita. 30, 15. 15 al 19. Sí. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Okay. He puesto a vosotros hoy, pongo el cielo y la tierra como testigo, la maldición y la bendición. Escoge tú. ¿Qué dijo Dios? ¿A quién iba a coger ahí? ¿Dios por ellos o ellos? Eligieran. Escoge tú la vida. Es decir, es puesto entre vosotros. Es decir, le tengo las opciones. Y Dios le dice al hombre que cogiera a él. Y como Dios le dice al hombre que cogiera, es que Dios sabe que el hombre tiene la capacidad de escoger. ¿Sí o no?
Entonces, hay libre albedrío. Entonces, el hombre tiene capacidad de escoger a Dios o rechazar a Dios. El hombre no puede delante de Dios pararse y decirle: Dios, tú me estás condenando, ¿por qué? Tú eres responsable de tu condenación. Ahora, si Dios escogió un grupo, nada más, y lo puso que eso se convirtiera en nada más, los otros no, yo puedo decirme ante Dios: tú, mira, Dios, condéname si tú quieres, pero no digas que tú eres un Dios justo, porque tú no me cogiste a mí, tú no te presentaste como justo, tú no eres justo nada, tú no eres amor nada, como me está contando sin yo tener la opción de salvarme. ¿Me entienden, hermano? Que eso resiste el carácter de amor de Dios. Vamos a leer Josué 24, 14 al 16. ¿Lo tiene Isaías? O lea a la otra persona. 24, 14. Al 16. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hasta dónde? Ahí ya está bien, luego. Josué aquí le presenta la misma opción. Mire, sirvan a Jehová. Y si no quieren servir a Jehová, escojan ustedes. Pero yo, entonces, ¿qué cogió Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Fíjense, ¿qué le está diciendo a la gente? Escojan. Es porque tiene la libertad de escoger. Amén. Y por último, ya pero hay más, pero el tiempo de preguntas. Mateo, eso lo voy a leer yo. 24, porque me gusta mira cómo habla Jesucristo. Mateo 24, 37, anote ese verso. Perdón, 23, 37, perdón. 37, Mateo 24 es de profecía. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Oiga, ven, ¿qué quería Jesús? Reunirlos, que ellos aceptaran, amén. Que ellos fueran, Israel fuera la nación portavoz del evangelio completa. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quisieron? No quisiste, no quisieron. Ellos tienen la opción de no querer. Claro que sí. Entonces, en resumen, amados hermanos, digo, esto te lo estoy dando, hermano, es porque en las redes hay mucha gente que se han confundido, porque hay unos cuantos maestros que están diciendo que esas cosas, no, que Dios ya escogió, que el hombre no hace nada, que el libre albedrío no existe, que ya el que está predestinado, Dios lo va a salvar, y el que no está predestinado, lamentablemente. Oye, hermano, así no. Mire, hermano, ese pensamiento surgió, hay testimonio. Hubo una pareja, una mujer que dijo que no iba a tener hijos. Dijo: ¿y por qué tú no quieres tener hijos? Porque si hijo mío no está predestinado, tú vas a tener hijos para que se pierda. Así mismo. Otros que han asimilado esa teoría y dicen: yo voy a hacer lo que yo quiera, porque si, oye, si no estoy predestinado, por más que busque a Dios, me voy a perder. Y si estoy perdido, y si estoy salvo, por más que esté en el mundo, me voy a salvar. Ya, déjame gozar, que como quiera, si estoy salvo, me voy a salvar. Si no soy salvo, no, que hay iglesias que no predican, que ellos dicen que ya, que lo que van a ser salvos. Hermano, mire, en resumen, filosofar ahora, lo que dice la Biblia de Dios, me dice que un Dios de amor, y que quiere que todo el mundo se salve. En los tiempos de Noé predicó. En Nínive, Dios tenía un juicio y la gente se arrepintió y suspendió el juicio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, ¿quién va a ser salvo?
Los que creen en Jesucristo. Dios sabe quién iban a creer. Sí, por eso Dios lo predestinó. Pero que el hombre es responsable de aceptar y rechazar a Cristo, eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que todo hombre se salve. Ahora, ¿quiénes se salvan? Los que ejercen fe en Jesucristo. Y ese es el tema de la próxima clase. La salvación, ¿por obra o por fe? ¿Por obra o por fe? Y usted dirá, por eso es fácil. No, hay implicaciones, hermano. Hay cosas que están implicadas ahí. Entonces, hermano, ¿somos predestinados? Sí, todos estamos predestinados. Todo el creyente es predestinado. ¿Cuál es la base de la predestinación? Que Dios sabía quién se iba a convertir y quién no se iba a convertir. Amén. Dios sabía que el ladrón a última hora iba a ser salvo. Dios sabía que aquel que lucharon mucho con él para que se salvara y a última hora, cuando estaba ya en cama, aceptó a Cristo, se iba a salvar. Eso es la gracia de Dios. De eso vamos a hablar, porque hay gente que no, oye, hay gente que eso, la gracia de Dios es una cosa que hay gente no la comprende. Hay gente se cansó de robar y matar y mire que no, eso es imposible. Vamos a estudiar eso el domingo. ¿Por qué eso es así? Si Hitler se hubiese convertido en Trujillo, ¿se iba a ser salvo? Claro que sí. Vamos a estudiarlo el domingo. Entonces, hermano, la predestinación es algo que hizo Dios conforme a su puro afecto y voluntad, considerando él de que él sabía quiénes iban a creer y quiénes no, dándole esperanza a la gente. Aunque Dios sepa que mis hijos se van a salvar o perder, Dios lo sabe, yo no lo sé, pero me da esperanza a mí yo orar por mis hijos y predicarles, porque tengo una esperanza, porque todo aquel que viene a Cristo será salvo. Y yo no sé si mis oraciones, Dios sabe que por yo orar por mis hijos se salvaron. Entonces yo no voy a dejar de orar por mis hijos, ni por mis familiares, ni por la gente. Ore usted por sus hijos y sus familiares, que la salvación la da Jehová. Y Jehová no determinó, Jehová no es fatalista, Jehová no es como la gente que cree en el destino. Mi destino es esto, el destino de nadie no es perderse, hermano, porque la voluntad de Dios es que todo hombre se salve. Y eso es lo que aceptamos. Entonces, hermano, dos formas de ver la cosa. La predestinación arbitraria, que Dios dice se va a salvar Martín, nosotros no. O la predestinación del previo conocimiento de Dios, que es que Dios sabe quién se va a convertir. Ahí están los versículos, está en la explicación. Tenemos unos minutos de preguntas o comentarios. Esto es más profundo de ahí, pero no hay tiempo. Amén. La Biblia dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, comentario. Cuando nosotros hablamos de predestinación, estamos hablando dentro del plan de salvación de Jesucristo. No hay una predestinación fuera de Jesucristo, fuera del plan de salvación. Así que yo me voy a salvar, haga lo que haga. No. La predestinación que habla frecuentemente se refiere al plan de salvación. Ustedes han sido predestinados dentro de esa voluntad, dentro de ese plan de salvación. No hay otra forma. No por capricho de Dios para usted, sino porque usted aceptó ese plan de salvación. Mire cómo dice aquí: a lo suyo vino. Ve acá. Y eso no estaban predestinados. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. ¿Quién no les recibe? El pueblo de Israel. Israel, claro. Y a los que les recibieron le dio ¿qué? ¿Potestad de qué? ¿Qué somos nosotros? Nosotros estamos dentro de esa predestinación, pero que le recibimos. Conocimiento de Dios, como dice el amado pastor. Claro que Dios tiene conocimiento, pero Él no eligió a Martín y a Araceli y a Valentín porque sabían
porque Dios sabía si nosotros íbamos, no, porque aceptamos esa voluntad. Amén. Conforme a su Y gracia. Dios sabía que tú ibas a aceptar a Cristo. O sea, es eso, porque esa es la parte. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabe. Ahora, Cristo, el plan de salvación de Dios, no era limitado a lo que Dios escogió. El plan de salvación de Dios es universal. Entonces, como los suyos no le recibieron, pero Dios, el deseo de Dios que toda la humanidad es lo que Dios quiere. Ahora, Dios predestinó a aquello que Él sabía. Dios no influye en Martín para que Martín se convierte. Dios dice, como Él está, oye, bien, somos predestinados porque creemos en Cristo. No creemos en Cristo porque somos predestinados. ¿Entendieron ya la diferencia? Deja que... ¿Eh? ¿Validamos? No, míralo ahí. Cuando tú, no es que tú no validas, es que tú fuiste predestinado porque Dios sabía de antemano que tú ibas a aceptar a Cristo. Entonces, pero no es que Dios te hizo que tú aceptaras a Cristo porque estaba predestinado. No, Él te predestinó porque Él sabía. O sea, Dios te cogió a ti porque Él sabía. Por eso dice la Biblia, yo lo escogí a vosotros primero. O sea, antes que ustedes decidieran escogerme a mí, ya yo sabía que ustedes iban a escoger, yo lo escogí yo y lo predestiné primero. No porque Dios dijo, déjame hacer que la voluntad de Martín se distorsione para que él crea, porque yo lo predestiné. Porque yo lo predestiné. Él te predestinó porque él sabía que tú ibas a aceptarlo. O sea, no es que, porque si de lo contrario, Dios manipula al humano. Milo le puede hacer. Martín, escúchame. Que Piensa que Judas fue predestinado para que se pierda. eso es falso. Judas, no. Y mira, y hay peores. Mucha gente dice, bueno, eso te lo voy a decir en el tercer estudio. Sí, en el tercero. Mira, Judas no fue predestinado para que se pierda. Es que Dios sabía que Judas lo iba a engañar. Señores, es que Dios sabe las cosas antemano, antes que suceda. Es que Dios no, entonces Dios es injusto con Judas. Dios, mira, si Judas no traiciona, mira, lo que pasa es que Dios conoce. Dice, conforme a la escritura. A la escritura, Dios conoce lo que va a pasar. Los profetas escribieron lo que Dios sabía. Y Dios se cumplió. No es que Dios provocó que se cumpliera, es que Dios sabía que iba a pasar así. Reveló de la forma que iba a morir Jesucristo. Sí. ¿Y quién lo iba a entregar? Claro. ¿Y cómo lo iba a entregar? Eso es, porque es una cosa No difícil. fue que le dijo, tú vas a ser traidor, usted se perdió, el alma que yo dije que todo aquel que en mí cree. No, menos tú. No, Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, porque si no, Él no viene a lo suyo, nada más a lo que le recibieron. No, y además Dios es injusto con Judas. Judas, Dios sabía Iscariote. que Judas iba a traicionarlo antes y lo profetizó. Pero no fue que Dios dijo, voy a hacer a Judas que me traicione. No, esa decisión la toma Judas, pero Dios la sabía. El asunto de Dios que Dios sabe todas las cosas. Araceli Medina. Ustedes ven con la mano. Dentro de esa creencia, pastor, está que el Espíritu Santo convence al hombre de Sobre la luz, arrepentimiento, le concede ese arrepentimiento, pero antes pasa algo que es cuando uno quiere. O sea, ya cuando uno decide, cuando uno le abre la acepta, quiere recibir al Señor, creer en el Señor y arrepentirse de esos pecados, entonces viene y trabaja. Ok. Y concede ese arrepentimiento. Entonces ahí actúa la gracia del Señor. Amén. Sí. Lo que dice Araceli es, y ellos tienen una cuestión en cuanto a eso. Ellos dicen que primero el hombre es regenerado y después cree. Ellos dicen así. Ellos dicen así, que primero el Espíritu Santo te regenera para que tú aceptes a Cristo. Y la Biblia no dice eso. Ella dice lo primero que hace el hombre es creer. Y después que tú crees,
y que comience el trabajo de Dios. Ellos entienden que primero el Espíritu Santo hace un trabajo en ti para tú luego decir acepto a Cristo. Lo que pasa es que Dios te convence de pecado, pero hasta que tú no aceptes a Cristo, no puedes actuar, porque dice la Biblia, todo aquel que cree. Primero, tú tienes que creer, claro, que el Espíritu Santo te convence de pecado. Sí, eso lo acepto. Pero para tú convertirte, tienes primero que creer tú, después Dios te regenera, basado en la fe que tú ejercites. Lo que pasa es que hay Muy bien. textos, amado, que señala, mira, vamos a ver si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Entonces, lo sacan de contexto, esos textos. Es que es imposible una predisposición de Dios con un grupo de personas. Entonces, ¿para qué predicar la salvación? ¿Para qué predicar las buenas nuevas? ¿Para qué provocar fe? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y cuando la Biblia dice en Romanos 10, versículos 8 y 9, dice más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca que se confiesa para salvación. Entonces, si hubiera tal predestinación, no ocurriera nada de eso. Usted es simplemente salvo porque Dios te indujo a hacerlo. No. Dije, no, Dios sabe, obviamente, como todopoderoso, quién se va a salvar y quién no. Pero todos los seres humanos tenemos la oportunidad de confesar y de creer en nuestro corazón para salvación. Sí, es una realidad. Pero mira, hay un versículo que no lo puse, porque son muchos, que dice, tonelada, dice Martín. Es uno que está en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta, si alguno oyere mi voz, yo entraré. O sea, es un asunto terrible. Que tú utilizas de oyer, no es de escuchar, sino que que acepte. Exacto. Que la vamos a buscar. Que acepte. La traducción. Es más profundo que eso. No, porque dije que este estudio es más profundo de ahí. Y hay muchas implicaciones. Oye, ¿cuál es la implicación? Es que la predestinación arbitraria, que así que se le llama, cuando dice Dios coge el que él quiera, va en contra del mensaje de la Biblia, de lo que dice la Biblia, va en contra de la predicación, va en contra de lo que Dios quiere. Y déjame que hay que predicar tanto. ¿Por qué los mártires dejaron matar? ¿Por qué hay hombres cristianos en los países que están dejándose matar? Señores, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo si viene a Cristo. Lo único que al final Dios va a saber quiénes se van a salvar. Es que Dios lo sabe. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Y como yo no lo sé, ¿cuál es mi deber? Predicar. Ahora, yo no puedo obligar a nadie que se convierta. Entonces, porque si Dios me dice que Él es amor, que Él es justicia, que Él ama al pecador, amén, que Él vino al mundo a morir, que mandó a morir por el mundo, que quiere que todo hombre se salve, que quiere que todo hombre llegue a la verdad. Si Dios dice todo eso, ¿y cómo me dice a mí Dios entonces que Él va, que Él escogió un grupito antes de la fundación del... No, eso, hay una contradicción. En ese Dios yo no creo. Y para mí es más fácil creer eso, que yo estuviera mismo bebiendo. Yo, bueno, ya. Si soy predestinado, ¿cómo que le voy a salvar? Porque eso es lo que anima a eso. Entonces, ¿por qué luchar? ¿Por qué gastar recursos y tiempo predicando? Dígame, si sabemos, el número está escogido ya. Si el número está. Ahora, la gracia de Dios, como dice Martín, el que a ti te da la palabra, si confesare. ¿Y cómo creerán si no hay quien le predique? Es que Dios, ahora, que Dios sabe el número, lo que Dios no hace es inducir a la persona de manera arbitraria, porque te induce con el amor, con el anuncio del evangelio, el proceso legal, como hacen los que hacen publicidad, te ponen letrero de Coca-Cola, te van induciendo, pero quien decide tomar Coca-Cola, ellos o tú haces el evangelio, Dios te induce, te dice, y le estoy dando trabajo en tu corazón, pero quien tiene, como dijo Araceli,
tomar, de aceptar o negar a Cristo, eres tú, como hicieron los judíos. Quiso Cristo unirlo a todos y ellos no quisieron. ¿Qué va a hacer Dios? Yo voy a decir algo, Araceli. Sí, Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aunque sea predestinado. Si no, es que, Alábale. señores, repito, Usted elige. mira, yo he oído y he escuchado. Mire, le voy a decir la verdad. Yo un día hablo, porque yo hablo mi mente, y digo, vamos a ver. Pero cuando yo escuché, digo, y estoy buscando, y uno dijo, no, porque no hay libre albedrío, digo yo, ok. Así yo le decía. Y después, cuando le tocó analizar la condenación, ahí es que quería encontrar. Aquí es que quería encontrar. Dijo algo, no, porque Dios hizo gente para perdición. Ah, no, ese no es el Dios que yo creo. ¿Cómo que Dios va a crear un ser humano para perder la eternidad? Y Dios así, ¿es el Dios de la Biblia? ¿O me cambiaron ese Dios? Otra, y esto, con esto termino. Esta sí es buena, hermano. Nadie se ha hecho calvinista solamente leyendo la Biblia. O sea, nadie cree esa doctrina solamente leyendo la Biblia, hermano. Nadie la cree. Los que creen eso han leído otro libro de esos autores. Pero leyendo la Biblia sola, nadie cree eso. Nadie. Es que la Biblia es clara. El deseo de Dios es que toda gente, todo hombre se salve. La predestinación es la base de la presencia de Dios. La presencia de Dios. El conocimiento previo de Dios es la base de la predestinación. Y lo digo, hermano, y tengo un versículo ahí que ¿dónde estaba? Amén. No tengo ahora. Pero dice Pedro que Dios no predestinó por su presencia, sí, por el conocimiento previo. Repito, el ejemplo del hotel. Por ejemplo, hay un resort que coge 5,000 personas. El dueño del resort es Dios. Y Dios quiere que la gente vaya al resort. Ahora, Dios anuncia ese resort a toda la persona. Pero ¿qué pasa? Ese tiene capacidad de 10,000 habitaciones, 10,000 personas. Tiene 10,000 habitaciones y nada más ocupan 3,000 habitaciones. Porque nada más reservaron 3,000. ¿Qué hace el gerente del resort? Bueno, hay 3,000 personas que reservaron. ¿El buffet lo van a hacer para cuánto? ¿Cuántas habitaciones va a preparar para la habitación? 3,000. Vamos a suponer que cada gente tenga una habitación. 3,000 habitaciones. Todo lo que van a hacer va a ser para cuánto, Emilio. Ahora, la capacidad del hotel es 10,000. ¿El dueño del resort quería que vayan 10,000? Sí. ¿Pero cuántos fueron? 3,000. Ahora, ¿la capacidad del resort es para 3,000? No. ¿Pero por qué nada más 3,000? Porque 3,000 reservaron. ¿Pero qué quería el dueño del hotel? Que vayan los 10,000. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, Dios quiere que toda la humanidad, va a ser el texto que leyó Martín muy interesante, los suyos y los que lo recibieron, Dios potestad de ese hijo de Dios. Dios quiere que la humanidad entera se salve. ¿Por quiénes se van a salvar? Y Dios sabe que usted sí va a creer y por eso lo predestinó. Muchos lugares hay, preparé lugar para vosotros. Dígame. Y que ahí también está la parábola del invitado a la boda. Sí. Él dice que invitó a uno y dijo, sí, yo voy, después no fue, entonces dice que uno cogió más una brasa, que el otro se había casado, eso. Entonces él le dijo, bueno, ya la boda está preparada, mejor yo lo maté, salgan a buscar, y yo no quisieron venir, a todos ustedes encuentren que quieran entrar, díganle que vengan a la boda. Amén. Así. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. O sea, lo que quiero, ya terminamos, hermano. Lo que quiero, o sea, las personas que creen en la predestinación arbitraria dicen que el hombre no tiene libre albedrío para escoger. He demostrado por la palabra de Dios en varios versículos que sí el hombre tiene la capacidad de rechazar. Incluso leí uno que decía que resiste al Espíritu Santo. Lo resiste. Es decir,
que el hombre tiene esa capacidad de coger o rechazar el plan de salvación. Así como Adán tenía la capacidad de pecar y lo hizo, el hombre tiene la capacidad de aceptar a Cristo. No salvarse él, que es el tema que vamos a hablar, sino de ejercer fe, que es lo único que Dios le pide al hombre. Por eso vamos a estudiar el próximo domingo, vamos a ver este aspecto, la salvación por gracia o por obra. Es muy simple, no, eso tiene implicaciones, porque hay gente que dicen otras cosas, hay gente que enseñan. Bueno, déjame dejarlo ahí. Que no quiero hacer, remover el avispero. Que la gente no dice una palabrita aquí y se van por ahí y pararlo, hermano, es difícil. Primero Pedro 1:2 que usted dice. 1:2. Yo sabía que me... Léelo. Elegido según 1:2. Yo puse 1:20. Dios, Léelo, mí. de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Presciencia, esa es la palabra. Yo puse 1:20 aquí. Y es 1:2. 1:2. Entonces, me fue un 0. Entonces, elegido, hablando de ese versículo, elegido conforme a la presciencia, el conocimiento previo de Dios. Gracias, Martín. Mire, hermano, esta es la primera parte. Espero, este estudio, el hermano Adrián lo va a subir a YouTube. Usted puede estudiar los versículos, puede ver de nuevo, invitárselo a alguien que tenga alguna duda sobre eso. Están los versículos, lo dije, hay más versículos, pero como le dije, y compare usted y siempre observe el pensamiento de Dios, lo que se expresa de Dios, el carácter de Dios. Dios es amor, hermano. Yo no concibo un Dios que haga una criatura. Si una madre, es como si una madre dice, yo voy a parir un hijo para chicharrarlo. No, una madre, por más mala que sea, no va a hacer eso. Así Dios, que tiene más amor que la madre, no va a crear una criatura para él luego condenarle en la eternidad. Yo no creo eso. Eso me resisto a creer en ese Dios. Un Dios de un tirano, no el Dios de amor como es de la Biblia, no el Dios de perdón. Hermano, ¿cómo un Dios va a crear la humanidad y no va a coger un grupito, un puñito y los otros que se pierdan? Y esa gente son tan crueles que uno dijo, Dios determinó que los niños que mató Hitler se mataran porque Dios dijo que sea así. Sí, lo dicen, que Dios decretó que todos esos males que hay. Dijo uno que hasta violan a una niña, eso lo decretó Dios. Uno de ellos. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Atribuirle a Dios cosas así. Por no aceptar que su doctrina tiene falla. Porque siempre yo digo, hermano, cuando usted tiene una doctrina, siempre busque las objeciones. Y si las objeciones son fuertes, muy fuertes, observe. Porque aquí yo busqué 3 versículos donde habla que Dios quiere a la humanidad, pero hay más. Martín buscó otro. Y usted sigue buscando. Hay mucho en la Biblia. Dice que Dios es a todo el mundo que ama. Y usted, cuando tiene todas esas objeciones, quieren arreglarlo. Y que no, que a mí me dijo uno, todo no es todo ahí. ¿Cómo que no es todo? ¿Y qué? Eso contradice el plan de el plan. Y el amor de Dios. Contradice el carácter de Dios, Emilio. Si Dios me presenta Martín, si Dios me presenta como amor, ¿cómo Dios ahora me va a decir a mí? Es como si Martín escogiera, yo amo a todos mis hijos, pero toda mi herencia la va a tener Robo. Dice Arturito, y entonces me ama a todito. Tú amas a Robo, no a todos. ¿Me entiendes? ¿Cómo me dicen a mí que Dios ama a la humanidad y va a coger un grupito? Porque entonces, si yo escojo a uno para salvación, ¿qué estoy haciendo? ¿Cogiendo a otro? Para perdición, porque eso es lo que estoy haciendo. Más bien el ser humano elige salvación o perdición. No, Dios le da la prerrogativa al hombre. Dicen ellos que eso le quita soberanía a Dios. ¿En qué sentido? Dios es soberano porque Dios quiso que fuese así. Injusto. Dios dijo, en mi soberanía yo voy a aceptar y voy a hacer que el hombre sea que me rechace o me busque. Eso es todo. Él dice que no, que Dios es soberano, eso es lo que él quiere, claro, pero él quiso hacerlo así. ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa, hermano, que esa doctrina, dijo alguien que esa doctrina es de demonio. Yo no digo esto. Yo digo que esa doctrina es peligrosa. Demasiado. Peligrosa, porque si yo creyera en eso, estuviera jugando domino y bajando fría. Tú no te vas a santificar, tú no te vas a Bajando fría estuviera ahora, te lo aseguro. Eso es más diabólico, ¿sabes? Me dicen, no, porque entonces tú nunca te convertiste. Yo me convertí porque
acepté el evangelio y Dios, como el orden que quisiera Araceli, yo me reformó. Primero viene la aceptación, después la reforma de corazón. Entonces, ¿por qué tú te conviertes, Araceli? Tú entiendes que tienes que agradar a Dios y te santifica. Pero no es que antes yo voy a ser reformado para después creer. No sé, ese orden no es de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.